¿Cuál es el problema que hace Fox? En realidad el problema con Fox cuando su procurador para delitos del pasado es que realmente es una regresión al infinito. O sea, era un camino equivocado desde el principio. Si Fox lo sabía o no lo sabía, lo ignoro. Pero era un camino equivocado. Y como ustedes ya saben, ahora ese procurador de delitos del pasado o ex procurador de delitos del pasado, pues ha sido acusado de corrupción y de muchas cosas. ¿Por qué? Porque de entrada, digamos, la tarea que se le pone es una tarea complicadísima, independientemente de la persona. Aquí no estamos hablando de personas ni de ofertas políticas, sino estamos hablando en términos de ciencias sociales, de análisis. Digamos, independientemente de la persona, es muy fácil que eso termine corrompiéndose porque de verdad la magnitud es una regresión al infinito, ¿no? O sea, ustedes imagínense, el criterio sobre el cual se decide es muy discrecional. Digamos, en un régimen como el que había en México, en que hay muchos elementos y momentos en que se violó la ley de manera diversa, y en el que debe haber habido además muchos acuerdos con los que violaron la ley o hasta los que se castigaron y después se le perdonaron, en un régimen en donde el acuerdo con la ley era discrecional, sobre todo cuando se trataba de asuntos políticos, y por lo tanto todos terminaban involucrados o embarrados en esto, evidentemente no se puede aplicar de manera como tabla rasa a todos. Entonces hay un problema, y es el problema de que se vuelve discreto, por principio. Y de la discreción, pues se pasa a la corrupción de una manera muy fácil, ¿no? O sea, hay la presión política, los amiguismos, los intereses, muchas cosas pueden entonces colarse. Porque entonces, si yo digo, bueno, ¿a quién se lo aplico? ¿A quién no se lo aplico? No se lo puedo aplicar a todos. Tengo que demostrar que sí sirvo, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién me voy a tronar? A Luis Echeverría. Bueno, pues órale, vamos sobre Luis Echeverría. Hago todo un proceso y a la mera hora resulta que no lo puedo consignar. Porque no está claro si lo hice bien, si lo presenté bien o lo presenté mal, etcétera. Bueno, en realidad se presta para todo tipo de posibilidades, ¿no? Por eso digo, independientemente del análisis que podamos hacer, psicoterapéutico, psicoanalítico, a quienes participaron y ver cuáles fueron en el fondo qué pasaba dentro de sus cabezas, lo cierto es que era una solución bastante complicada. Y esto abre una brecha para el nuevo régimen, porque deja esas impunidades abiertas, genera complicidades y por lo tanto vulnera a las nuevas autoridades. Por eso fue siempre importante en los regímenes que llegaron a una transición complicada a la democracia, el que hubiera algún tipo de ajuste con las violaciones de derechos humanos del pasado. Y por eso hubo modalidades diferentes. Hubo algunas que fueron simplemente perdones, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, ok, de aquí borrón y cuenta nueva. Pero se hizo explícito, se hizo evidente los que corrompieron, o sea, era importante que se hiciera público, aunque hubiera perdones, ¿no? Para evitar la desestabilización dentro de la democracia. De esa manera no transitaba sobre la nueva democracia el problema, sobre el nuevo régimen, el problema de la corrupción pasada. No se heredaba y sobre todo no quedaba abierto todas estas complicidades. Al no hacerlo, pues surge este problema. Bueno, un tercer problema que también es algo que ustedes ven todos los días, que ven en la prensa, es el famoso tema de la gobernabilidad. El tema de la gobernabilidad en el terreno de la democracia es un tema también muy controvertido, muy discutido. En principio, sobre todo quizá desde la década de los 80, las democracias han tratado de transitar de lo que se llamaba simplemente democracia representativa a lo que algunos llamaron democracia participativa. Y de hecho, si ustedes ven el plan de desarrollo de Fox que presentó públicamente, que hizo público, que presentó por ley, ustedes pueden ver que él explícitamente se compromete con una democracia participativa. Lo que significa básicamente esto de democracia participativa, o tal como está directamente relacionado con el tema de la gobernabilidad, es que supone, y de hecho se hizo, que de alguna manera debe haber una participación ciudadana o de la sociedad civil, tanto en la definición de objetivos, como en la definición de instrumentos de política, como en el proceso de su aplicación, como en el proceso mismo de su evaluación de esas políticas. En todo el proceso de la definición de política pública
y de ejercicio de gobierno, debería de haber una participación ciudadana. Y hubo incluso ejemplos y hubo municipios que se hicieron públicos y que dijeron, miren el modelo de democracia participativa, aquí la ciudadanía participa en todo, decidieron cuáles eran las prioridades de política pública, decidieron cómo se iban a diseñar, cómo se iban a aplicar, decidieron cómo se iban a evaluar, etcétera. Bueno, en fin, esto a lo mejor a ustedes no les tocó, eran muy jóvenes, pero esto está. Y esto se dijo también, y ha sido un tema. Es un tema muy importante esto para la gobernabilidad porque además de que le da legitimidad, es un tema muy importante, legitimidad de las democracias modernas, no es una invención de este país, es algo que se da en muchas partes del mundo, es una práctica común, incluso en organismos internacionales, es un tema que además para países como América Latina es un problema, porque por ejemplo las ONGs que participan en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, etcétera, en su mayoría son norteamericanas y hay muy pocas ONGs, por ejemplo, latinoamericanas, ¿no?, que participan en esos órganos de gobierno multilaterales. En fin, es un tema muy común, el tema de la participación de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales en el problema de del diseño, de la definición, diseño y aplicación y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, bueno, aquí se hizo también, pero nadie sabe claramente qué representan las ONGs que participaron y que siguen participando en esto. Seguramente ustedes no las conocen, cuáles son las ONGs que están en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, o cuáles son las ONGs que participan en la Secretaría de Hacienda, o cuáles son las ONGs que participan en la Secretaría de Gobernación, seguramente ustedes no las conocen. Si ustedes le hicieran una encuesta, sabrían que el 99.9% de los ciudadanos no saben qué son. Y si quisieran ir más en profundidad, les aseguro que no sabrían realmente qué representan esas ONGs, ¿no?